Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y Tecnosagot les da la bienvenida a la charla de esta tarde. ¿Cuánto cuesta la corrosión? A cargo de la panelista, la ingeniera Miriam Zagot Ruiz. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que las consultas quedan para el final de la conferencia. Por favor, colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas y al final, doña Miriam estará respondiendo cada una de ellas. También la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. También es importante que el Colegio de Ingenieros Civiles a partir de este año está realizando un certificado de participación por cada una de sus charlas virtuales, por lo que es importante que verifiquen que su nombre esté completo en la aplicación para que así les salga el certificado. Ahora bien, voy a presentar a nuestra panelista de esta tarde. Doña Miriam Zagot Ruiz es ingeniera electromecánica, graduada de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una maestría en ingeniería industrial de la Universidad de Wisconsin. Actualmente es gerente general de la empresa Tecnosagot y tiene más de 25 años liderando departamentos de construcción. Doña Miriam tiene una destacada trayectoria en proyectos de rehabilitación estructural con fibra de carbono, instalación de juntas de expansión para puentes, reparación de muelles de cruceros en Limón, metalización en chimeneas y tanques, así como en protección catódica de pilotes. Ahora bien, le doy la palabra a la ingeniera Miriam Zagot para que inicie la conferencia. Adelante, doña Miriam. Doña Miriam está silenciada. Muchísimas gracias, Carol, y muy buenas tardes a todos. Em, Hoy tenemos un tema muy complejo, importante y que nos afecta a todos, tanto como ciudadanos como profesionales. Un fenómeno que definitivamente no discrimina a nadie y que repercute de manera tremenda en las finanzas de los países, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, ya creo que todos saben de quién estamos hablando, de la corrupción. Voy a compartir pantalla, me avisan si la están viendo. Es correcto, doña Miriam. Perfecto. Em, el tema de hoy es cuánto nos cuesta la corrupción y cómo podemos prevenirla. Este es un tema que ha preocupado muchísimo a todos los países, definitivamente porque es un fenómeno que em, ataca constantemente y directamente a obras de infraestructura, a todo lo que son, a la parte industrial, todo lo que es la parte de defensa en los países que hay ejércitos, eh, en general, en todo en donde por alguna razón haya acero y también metales, que no necesariamente sean acero. Bueno, empecemos con una de las famosas definiciones de corrosión. Eh, los que no son Doña químicos o los que Miriam, no son, disculpe. sí, Tal vez si puede ponerla en pantalla en, completa para ay, que sí, deme un la puedan momentito, ver mejor. ahora sí, Sí, perdón, listo. sí. Este, ¿Verdad? Los que no somos químicos, cuando uno ve este tipo de ecuación, como que uno dice, ay, Dios santo, ¿verdad? Pero básicamente aquí lo que estamos viendo es hierro más oxígeno más agua, resultado óxido de hierro más agua. Pero bueno, mejor, ¿cómo la entendemos mejor? ¿Cómo la identificamos mejor? Bueno, este tipo de cosas. Y más tropicalizado y aterrizado en nuestro país. Esto pues no es
una imagen que no sea desconocida. Así vemos muchísima la infraestructura de, de nuestro país. Puentes no son la excepción y es realmente, ¿verdad?, lamentable que tengamos estructuras metálicas en este estado. Vemos cosas como estas, ¿verdad?, en donde ya tenemos una falla de continuidad de la estructura. Y bueno, a veces hasta la gente piensa que, de caramba, es solamente una, ¿verdad? Y como que nos hacemos la vista gorda cuando hay cosas de este tipo que definitivamente son un no, 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 no. A mí me gusta muchísimo, ¿verdad? Cada vez que se abre un puente nuevo, una carretera nueva, bajarme y caminar, ¿verdad? Me encanta ver las juntas, me encanta ver el concreto, me encanta ver las losas y me encanta ver las estructuras metálicas. Este puente creo que se abrió un poquito previo a, a pandemia, así es que me tocó verlo como un año después y ya me encontré esto. Un par de años después me encontré esto. Y bueno, la pregunta aquí es que, caramba, ¿qué mal recubrimiento pusieron? Absolutamente no. El problema es aquí, es cómo prepararon la superficie, quién inspeccionó esta aplicación y al final, quién aceptó y recibió una, una baranda en donde las especificaciones y los controles mínimos de calidad nunca se dieron. Entonces, bueno, ¿verdad? Yo creo que aquí es donde hay una llamada de atención para todos los profesionales, desde cómo se especifica, quién aplica, quién hace control de calidad y quién recibe, ¿verdad? Esto es un no-no. Aquí es donde nos damos cuenta de que no hay posibilidad de que ningún presupuesto alcance y que siempre tengamos problemas. Bueno, ¿y qué me dicen ustedes de la corrosión en estructuras de concreto? Yo me imagino que a más de uno les ha tocado lidiar con cosas como estas. Esta es una foto de una estructura en Costa Rica que tocó hacer una rehabilitación. Esto, ¿verdad? Podríamos elucubrar de a qué se debe, un recubrimiento insuficiente, un concreto deficiente, falta de protección del concreto, bueno, miles de cosas. Sin embargo, ¿verdad? Este es el tipo de problemas que efectivamente tenemos que de alguna manera empezar a pensar desde el diseño cómo hacemos para evitar que esto, o cómo hacemos para alargarle la vida a una estructura de estas, porque tarde o temprano sabemos que el concreto es poroso, eventualmente, ¿verdad? Esto se va a dar, pero no puede ser posible que se dé a los 20 años. Eh, las reparaciones de este tipo son complejas, caras y a veces hasta ponen fuera de servicio la estructura. Un dato interesante es que entre un 30 y un 35% del costo total de la corrosión está relacionada con estructuras de concreto. Esto también en una estructura portuaria aquí en Costa Rica, estas reparaciones
son realmente complejas, caras. Y el problema es que precisamente en el momento en que, eh, ¿verdad? Se toma conciencia de lo difícil que es, se van posponiendo y ya cuando finalmente hay presupuesto para poderlas abordar, ya ese presupuesto no alcanza porque el deterioro es mucho mayor. Eh, Así es que esta es parte de nuestra realidad. Esto también, ¿verdad? Y estos son un par de ejemplos, pero si realmente nos asomamos con detalle a nuestra infraestructura, vamos a encontrarnos que está en muy malas condiciones, que hacer las reparaciones requeridas se va a necesitar una inversión grande, que se va a necesitar eh, de un diseño de reparación, de un protocolo de reparación que realmente eh, corresponda a lo que se requiere hacer y no como las soluciones de parche y paliativas que en general vemos que se hacen, que al final pues maquillan el problema pero no lo resuelven. Un poco como para eh, entrar en una pequeñísima parte de lo que podríamos pensar de que son los tipos de corrosión. Y también esto depende mucho de la fuente que uno se base, porque se agrupan diferentes, hay una, ¿verdad? Definición tal vez un poquito distinta en cada uno, pero esto es también un poco como para llegar y decir, por supuesto, la corrosión en estructuras de acero, definitivamente lo que más vemos, pero bueno, hay otros tipos de corrosión también que tenemos que de alguna manera tener en cuenta. Esto, una forma, como les decía, de cómo agruparla, los problemas de corrosión debido a agentes atmosféricos. eh, es diferente la corrosión que vemos en áreas controladas, a la que vemos en ambientes industriales, en la que vemos en zonas costeras. Tenemos corrosión galvánica, tenemos corrosión por altas temperaturas, intragranular, por esfuerzos, por fisuras, por picaduras, por todo este tipo de cosas, microbiológica también. Yo voy a ilustrar unas de estas que me parecen tal vez las más relevantes, porque si no, pues no salimos ni a las 5 de la tarde. Esta es un tipo de corrosión que es increíble que la sigamos viendo y que no haya mucha conciencia. A mí me llamó muchísimo la atención, precisamente conversando de esto con una persona que trabaja en otra cosa, en la instalación de equipos de instrumentación que generalmente son en acero inoxidable y me dice, pero oiga, y yo esto, dice, hasta ahora entiendo, me dicen que había una parte ahí que viene en el instrumento que dice con aislamiento galvánico. Bueno, ¿y por qué es esto? Porque generalmente ese instrumento va a estar instalado en una tubería de bronce, probablemente. Así es que, bueno, este tipo de cosas, los profesionales que estamos en la parte industrial, en la parte de construcción, tenemos que estar muy, eh, ¿cómo se llama? Tenerlo claro, que no podemos, por ejemplo, en esta eh, foto de la derecha, ¿verdad? Esta soldadura, ahí vemos definitivamente, ¿verdad? Pareciera un tubo galvanizado o de aluminio, probablemente galvanizado, soldado ahí aún.
a una placa de acero, en este otro, pues también un tornillo probablemente en un elemento de acero inoxidable. Entonces, este tipo de cosas, y esto, por supuesto, sí, ¿verdad? Si queremos en algún momento ahondar un poco más, pues será tal vez tema de otra charla. Este tipo de cosas que también se ven mucho, esta corrosión por rendija, cuando hay eh, una un área muy pequeñita entre un elemento metálico y puede que sea un elemento no metálico o dos elementos metálicos. En esta me interesó de alguna manera hacer más grande el detalle por debajo de esto que parece una estructura de un puente para que ustedes vieran en esta parte eh, que hay un cordón de soldadura, hay una interrupción de ese cordón y ahí se genera una endija. Eso es un punto eh, típico en donde va a empezar el problema de corrosión por rendija. Ahí es donde otra vez tenemos nosotros como profesionales, el que diseña y demás, hacemos un cordón continuo que es un poco más caro y evitamos este tipo de cosas, evitamos esa cavidad en donde va a ser, ¿verdad? El punto por donde va a empezar un problema de corrosión. El otro aspecto, bueno, esto pues también, ¿verdad? Este tipo de situaciones con tuercas, arandelas y demás es también muy común y hay que tomarlo en cuenta. Bueno, y otro tipo de corrosión que en general uno no ve el famoso mancha de óxido, es este tipo de corrosión por cavitación. Esto pues se ve muchísimo en las plantas hidroeléctricas, en los álabes de turbinas y demás. Y precisamente, bueno, es algo que también hay que tener en cuenta y demás, y hay formas de alguna manera de evitar que se dé este tipo de corrosión. Y bueno, la corrosión microbiológica, que uno, ¿verdad? A veces pensaría, caramba, esto como que no puede ser posible, pues sí, hay bacterias que les encanta el acero y generan productos altamente corrosivos y hacen unas picaduras muy características. Esto, por ejemplo, es la parte interna de la tubería de presión de una de las hidroeléctricas que nos tocó ir a revisar. Ustedes pueden ver una vez de que se limpia, digamos, esa ampolla, lo que queda por debajo es una superficie del acero eh, casi hasta brillante. Hubo partes en donde el espesor de ese acero se disminuyó en eh, casi 1 centímetro, poniendo ya, ¿verdad?, en riesgo la integridad de la tubería. Este tipo de cosas también, ¿verdad?, son parte de las variables que tiene que tener en cuenta los profesionales cuando ya se detectó una cosa como esta. ¿Qué opciones hay? Desde uso de biocidas o cambio de materiales, si es posible. Esta también la muestro aquí porque esto es una cosa muy común cuando uno ve alguna estructura que ha sido recubierta con los fast drives. Y este tipo de patrón, ¿verdad? Es como muy común, empieza precisamente donde hay una discontinuidad y se va por debajo del recubrimiento. Eh, ese tipo de corrosión se llama filiforme. Bueno, y ahora a lo que vinimos, ¿verdad? Todas estas cosas de alguna manera no son más menos familiares, pero el asunto está en
¿cuánto cuesta la corrupción? Esta pregunta eh, ha estado pues en la mente de muchísimos países y desde finales de los 1900, ¿verdad? Empezaron a ver cómo hacer para de alguna manera cuantificar los costos de corrupción y de alguna manera también a asociarlos a, al PIB para poder tener una forma de poder extrapolar esto. Este es un informe muy interesante que fue realizado por el Federal Highway Association de los Estados Unidos para poder empezar a hacer esta cuantificación de los costos de la corrupción. Un dato interesante para ese año, ¿verdad? De los costos por desastres naturales, 17 billones, lo que ellos estimaron de los costos por corrupción, 176 billones. Eh, bueno, de ahí empiezan a hacer esa correlación con el PIB en ese momento de un 3.1%. Interesante porque en ese momento lo que ellos habían de alguna manera contabilizado eran los costos directos, pero bueno, ¿y qué pasa con los costos indirectos? ¿Qué pasa con el costo de cerrar un puente imprescindible para un acceso a una ciudad, eh, para mantenimiento? ¿Qué pasa con sacar de operación tanques de almacenamiento de agua potable? ¿Qué pasa con eh, sacar de operación eh, equipo y armamento? Y así vamos con toda esa parte de los costos indirectos que son realmente importantes y son muy difíciles de contabilizar. Aquí, digamos, agua potable, tratamiento de agua, motores y defensa tenían un peso importante. Yo aquí también creo que infraestructura cada vez más, y bueno, Estados Unidos ya han levantado la mano eh, diciendo que tienen una gran cantidad de, de puentes, carreteras y demás en estado crítico. Bueno, aquí siguen también otros esfuerzos de diferentes países que sirven para de alguna manera confirmar y recolectar información y poder llegar como eh, a un entendimiento de cuánto realmente pues cuesta la corrupción. En este momento, para el Reino Unido, 3.5% del PIB, Kuwait, 5.2% del PIB. Y bueno, aquí ya empiezan a ver también algún tipo de, eh, de información de de cuántos de esos costos se podrían de alguna manera evitar con buenas prácticas, que después vamos a ver eh, un resumen de esas buenas prácticas que nace de este informe. Japón, 1.8, India, 2.4. Y bueno, ¿verdad? Entonces, para el 2014, eh, NACE toma ¿verdad? Todo esto para poder generar este estudio que se llama Impact y que efectivamente, pues cualquiera puede, si está interesado, entrar y ver con mucho más detalle y tratar de alguna manera ver cómo se podría
con una buena gestión, establecer mejores prácticas en general para la industria y para todos los sectores. Otra cosa que fue interesante es que ellos dividieron, ¿verdad? Para ir haciendo este estimado de los costos de corrupción en diferentes sectores y al final para simplificarlo, lo simplificaron en tres grandes sectores. Aquí hay, ¿verdad? En este informe, algunas plantillas para de alguna manera tener una guía de cómo hacer esa gestión de la corrupción y también cómo de alguna manera poder tener una herramienta para poder eh, identificar, ¿verdad? Los costos y los retornos de inversión. Como les decía, digamos, el porcentaje de costo de la corrupción por los diferentes sectores económicos y, ¿verdad? Todo esto se hizo, pues, un compendio de todos estos estudios y de la información de, de del Banco Mundial que había recopilado y también de todo lo que son los diferentes PIBs y demás. Esto es un resumen en esas tres, digamos, sectores que al final fueron los que, para no perdernos en un montón de cosas, agricultura, industria y servicios de estos, digamos, actores que efectivamente tenían información y al final, ¿verdad? Lo que es interesante de aquí y que rescatamos es que el promedio es de 3.4% del PIB. Esto es lo que nos va a servir a nosotros de alguna manera para poder tropicalizarlo y tener una idea de qué estamos hablando a nivel de Costa Rica. Ahora que tenemos, bueno, las finanzas y las hemos tenido en, digamos, muy críticas. Todas las cosas que signifiquen ahorro me parece que tienen que estar dentro de lo que el país tiene que apuntar y entre lo que los profesionales tenemos que estar muy conscientes. Bueno, y la otra dato interesante es eh, parece que entre el 15 y el 35% se pueden prevenir. Y la pregunta de aquí de los 100 millones, ¿alguien con una idea cuánto es nuestro PIB? ¿Cuánto fue nuestro PIB el año pasado? Para empezar a hacer estos números. Bueno, Banco Mundial nos da este dato. Casi 90 billones. Y la pregunta, bueno, ¿de cuánto estamos hablando? Casi 3 billones de dólares. 3 billones de dólares. Y bueno, y de esto podemos, por lo menos, digamos que entre lo que decíamos de un 15 y un 35, por lo menos 1 billón de dólares podríamos evitar. 1 billón de dólares es un montón de cosas. Eso nos liberaría para poder hacer un montón de obras de infraestructura y demás. Bueno, ¿cómo se reparte eso entre digamos, en estos tres segmentos? Según esos estudios del Banco Mundial. Y ahora viene
la parte de lo que eh, podemos hacer nosotros. Estas estrategias preventivas son las que nos podrían dar esa luz de dónde podemos nosotros actuar, gestionar para poder empezar a ver estos ahorros. Bueno, la primera yo creo que es hacer conciencia de, de lo que cuesta la corrupción, que no es una cosa que ahí está y que ni modo, que no se puede hacer nada. Al contrario, ¿qué podemos hacer? Bueno, esta ilustración es muy lamentable, pero este puente colapsó en el 2018 en Génova, en Italia. Eh, Creo que murieron como 43 personas. Un puente de 51 años. Como que no puede ser. ¿Y qué fue la causa del colapso? La corrosión en los cables de acero. Entonces, ¿verdad? Vemos que este tipo de cosas están ahí. Y bueno, y para no ir más lejos, por dicha que no hubo víctimas que lamentar, pero no hace mucho colapsó un puente peatonal sobre la circunvalación. Colapsó de noche y por dicha no había nadie ni pasando ni arriba ni abajo. Pero, ¿verdad? Caramba, esto no debería ser. Y la otra cosa que nos ha tocado a nosotros ver muchísimo y es precisamente esa, que es otro de los puntos que tenemos que entrar y de cambiar la mentalidad, que eso es muy complicado, pero hay que hacerlo. Nos ha tocado ir a ver muchas estructuras, sobre todo a orilla del mar, de edificios altos, eh, de apartamentos, penthouses carísimos, con unos balcones bellísimos, soportados por estructuras metálicas mal tratadas. Eh, ¿Y cómo tiene uno acceso? ¿Verdad? Este es un ejemplo y lamentablemente no pude encontrar la foto de las estructuras metálicas, pero solamente pararse, o sea, solamente poder eh, quitar, sanear, reemplazar, nada más sin el poder estar ahí o con una grúa o con un sistema de, de andamiaje complicado, es carísimo. Eso sin contar lo que significa para una persona que pagó probablemente, no sé, millones de dólares por su penthouse en cuestión de 5 años, 8. Entonces, esto de alguna manera tiene que llamarnos la atención porque lo que hemos visto es que hay una mentalidad muy cortoplacista y sobre todo el contrato se lo lleva el que del menor precio. Pero ¿dónde están los ingenieros que diseñan? ¿Dónde están los ingenieros que supervisan? No puede ser, ¿verdad? Tenemos que hacer conciencia de esto porque la verdad nos estamos dando un balazo en el pie como sociedad. Esto es re caro. Además de peligroso, hay muchas de estas cosas que a veces pasan inadvertidas hasta que la estructura colapsa. Y precisamente, bueno, viene esa parte de la visión a largo plazo. Bueno, ¿qué cosas, verdad? Aparte de poder nosotros tener, y esto que estoy poniendo ahorita aquí, que lo explico del liso, es una de muchas otras cosas. La visión a largo plazo
tiene que incluir, ¿verdad? Que haya un asesoramiento muy honesto y claro de parte de los profesionales de que lo barato sale caro, de que lo mal hecho sale carísimo. Y aquí hay cosas que a mí me sorprenden porque a veces no es ni siquiera eh, adrede o consciente. Hay una enorme falta de conocimiento a todo nivel. Entonces, esta es la parte que creo que es muy importante hacer un hincapié de que efectivamente esta visión a largo plazo nos va a traer unos ahorros enormes, aunque la inversión inicial sea un poco mayor. Traigo aquí a colación este ISO 12944 porque eh, una parte importante, sobre todo para estructuras metálicas, es la de los recubrimientos. Y el ISO, ¿verdad? De alguna manera llega a dar herramientas a los profesionales que van a escoger un recubrimiento para poder de alguna manera comparar recubrimientos que en naturaleza puedan ser muy distintos, pero que al final lo que importa es el desempeño del recubrimiento dada el medio ambiente en que se va a tener que desempeñar y la expectativa de vida de ese recubrimiento, la expectativa de protección que ese recubrimiento va a dar a la estructura que queremos proteger. Entonces, esto es una herramienta muy valiosa, también da para una charla en sí misma. Lo interesante es que existen, y si uno entra y accesa estos documentos, están hasta las especificaciones. ¿Qué cosas hay que poner cuidado y cómo se deben de hacer? Tengo un amigo que me dice, eh, yo la verdad prefiero un mal recubrimiento bien aplicado que el mejor de los recubrimientos mal aplicado. Y eso es así. Entonces, bueno, un poco para terminar de explicar la información que hay aquí, eh, ese hizo, lo primero que nos va a preguntar es, bueno, ¿cuánto necesita usted de años antes de una intervención mayor? Baja, es una cosa que va a ser temporal, media, alta y muy alta. ¿Y por qué esto también es así? Hay estructuras que los accesos son muy complicados, muy complicados. Además de nuestra eh, modus operandi, de que aquí se construyen las cosas y creemos que eh, tienen vida indefinida sin hacerles nada, ¿verdad? Entonces, yo creo que, ¿verdad? Dadas esas premisas, hay que pensar en que ojalá todo tenga durabilidad alta o muy alta, porque de por sí no va a haber mantenimiento. Eso es uno de los problemas que también tenemos que ir cambiando. La otra parte es a dónde va a estar esa estructura. Es muy diferente si esa estructura está en un cuarto limpio, con ambientes súper controlados, con todo, así está eh, en inmersión, eh, si va a ser una estructura enterrada, si está en la costa con constantemente brisa salina, si está en ambientes industriales muy complicados. Entonces, el detalle de cada uno de estos categorías, C1, C2 hasta CX, bueno, está también ahí muy, muy especificado. Esos ultramarinos, plataformas y demás también, ¿verdad? Entonces,
Esto lo traigo a colación porque creo que es un pedacito de información que es importante, que el que no lo conocía, pues de alguna manera ahí lo apunte y lo revise. Em, Esta parte que ya hemos estado comentando, la protección contra la corrosión debe darse desde el diseño. Recubrimientos que por favor cumplan por lo menos con esas normas. Hay otra cosa muy interesante y es que si efectivamente sabemos que nuestra estructura va a estar en ambientes muy complicados, eh, podemos alargarle la vida útil a, a nuestro acero de refuerzo, porque como decía en algún momento, el concreto es permeable, tarde o temprano va a llegar, los cloruros van a llegar y van a empezar el proceso de corrosión del acero de refuerzo. Entonces, el uso de ánodos, que esto es una cosa que también no es muy conocida y que también da para una charla en sí misma, es una opción muy interesante. Y como mencionamos cuando vimos lo de la corrosión por rendija, los cordones de soldadura continuos y sin oquedades. Y quiero decir esto porque hemos visto tantísimos cordones de soldadura llenos de huequitos. ¿Y qué es lo que pasa cuando eso es así? Pues el agua ingresa al tubo eh, de la baranda. eh, Así es que tenemos un problema de corrosión que va a empezar probablemente de adentro para afuera, además del que ya está por la superficie. Y algunas sugerencias también, estructuras de concreto. eh, Muchísimo nos ha tocado ver recubrimientos inadecuados en losas de concretos de puentes, de muelles, de columnas, ¿verdad? Entonces, eh, eso igual. eh, Uno creería que está en el diseño y lo otro es quién supervisa que eso se cumpla. Inhibidores de corrosión en mezclas cuando ameriten, diseños de mezcla de concreto de baja permeabilidad, recubrimientos externos cuando sea necesario para bajar permeabilidades y, como hablábamos, el uso de ánodos de sacrificio, que estos van adosados al acero de refuerzo. Bueno, este es un ejemplo. eh, Aquí nos tocó en algún momento participar en los recubrimientos de estas vigas de puentes para puentes en zonas costeras. Se les aplicó un producto Singa, igual, ¿verdad? Cumple con los ISOs C5 y alta durabilidad. Estas son algunas de las vigas, fueron cientos de vigas que se fueron para diferentes proyectos en puentes en Guanacaste. Y como hablaba de los ánodos de sacrificio, esta foto de la izquierda es en un puente, en un muelle en Costa Rica. Y vemos cómo estos ánodos de sacrificio se adosan directamente al acero de refuerzo. Aquí se instalaron porque el diseñador estaba convencido de que era la mejor manera, pero en general, como todos sabemos, si no está en el diseño, no pasa. Entonces, por favor, ¿verdad? Otra vez, aquí hay un papel importante de los diseñadores y de los ingenieros que tienen que ver con los protocolos de reparación para que efectivamente los que no conocen de esta tecnología se asomen. Con mucho gusto
podemos conversar ya de manera detenida desde cómo se diseña, cuál es el espaciamiento, qué tipo de ánodos hay que poner, etcétera, etcétera. Pero bueno, la idea aquí es precisamente que el ánodo de sacrificio sirva como tal. Se vuelve aquí el problema de corrosión galvánica que se da cuando hay una diferencia de pH entre el concreto nuevo que estamos poniendo, que es un concreto con un pH bastante alto y que va a proteger el acero, y el concreto que no se demolió, que ya sabemos que tiene cloruros y que probablemente su pH va a estar mucho más abajo. Entonces, si ustedes ven, los ánodos aquí se están poniendo en la frontera con la parte que se demolió y la parte que no se demolió. ¿Qué es lo que va a hacer ese ánodo? Proteger el acero de la parte que no se demolió, porque si no, ese acero se vuelve el ánodo en esa pila galvánica y va a tener un deterioro acelerado. Así es que, y si ustedes ven también en esta otra de la derecha, eh, igual, ¿verdad? Aquí los ánodos están en las fronteras. Eh, es un tema muy interesante, apasionante, así es que ahí también cualquier cosa me levantan la mano el que quisiera tener más información. Lo que también ya hablábamos, la capacitación. Uy, nos hemos encontrado gente que, que no entiende mucho, aplicadores que no entienden de realmente de limpieza, que no entienden que es una preparación de superficie, que no entienden de medir variables ambientales, que no saben qué tipo de producto se puede usar como un desengrasante. eh, Cosas hasta de protección personal, equipos de sandblasting, bueno, abrasivos. Oigan, esto es todo un tema. Esto también da para más de una charla, pero lo básico, la ficha técnica del producto que se va a aplicar. Ahí está el grado de limpieza, el grado de perfil de anclaje, el espesor de película seca, eh, el tipo de aplicación. Ahí está un montón de cosas, pero la gente no lee y van y como lo hemos hecho siempre. Y el problema está en que la mayoría de las veces, como hemos hecho siempre, está mal. Entonces, aquí es donde empieza otra vez, importantísimo, la intervención del profesional, o que está a cargo de los aplicadores, o que es parte del dueño de obra, o mucho más si es parte de la inspección. Aquí hay muchísimas cosas en las que capacitarse y son cosas que no se ven en la universidad. Bueno, equipos de arenado. Aquí se ve uno de los, eh, como lo conocemos en el gremio, un chimbo de sandblasting, un recipiente de presión en donde se usa un abrasivo dependiendo de el perfil de anclaje, de la superficie, del grado de, digamos, de limpieza que hay que dar, de cómo empieza la, eh, la estructura que vamos a limpiar. Una cosa es que me traigan a mí una, una viga que viene recién comprada y otra cosa que haya que ir a hacer una limpieza en una estructura portuaria que tiene 20 años de estar instalada. Entonces, las cosas cambian totalmente. Las especificaciones tienen que ir de acuerdo a esto. Por eso es que la parte de conocer, de capacitarse, va a ser muy importante. Y bueno, y ya les digo, no me voy a meter ni nada más ahí una pequeña
¿verdad? Mención a una de las tantas cosas que tenemos que saber. Eh, y después está la parte de control de calidad. Y voy a, digamos que, a concentrarme en la parte de control de calidad de recubrimientos. No, ni siquiera voy a entrar en la parte de control de calidad de, de estructuras de concreto. Y aquí tenemos un montón de cosas que tenemos que estar clarísimos de qué tengo que ir a inspeccionar. Conformidad de espesor de película. Una vez de que me entregan a mí me dicen, mire, esto, aquí está su pieza, aquí está su estructura. Tengo que saber si el espesor es el correcto, si hay algún tipo de discontinuidad en esa película y yo necesito de alguna manera confirmar adherencia. Estas pruebas de adherencia son pruebas destructivas, así es que generalmente lo que se hace es que se hace un testigo aparte y se prueba adherencia. Pero para que todo eso esté bien, tuvimos que hacer toda esta verificación durante el proceso. Limpieza de la superficie. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado eh, gente lista para aplicar cosas? Ya, no, es que ya limpiamos. Y, ajá, ¿y con qué limpiamos? Ah, con Ciner para quitar cualquier tipo de grasa. Bueno, el Ciner deja una película oleosa, o sea, un no. Eso la gente lo hace con la mejor intención, pero es un, un desfavor. Presencia de sales. Esto es una cosa que casi nadie hace. En estructuras cerca del mar, probablemente están totalmente saturadas de sales. Entonces, cuando eh, se llega y dicen, no, ya limpiamos eh, desengrasante, agua, y ahora ya estamos listos para empezar a samblastear y generar perfil de anclaje. Y uno dice, ¿y presencia de sales? ¿Alguien chequeó? Muchas veces nada más, ¿verdad? Medio limpian. Eh, el problema está en que si uno samblastea y hay presencia de sales, lo que hace uno es que las penetra más. Entonces, si efectivamente hay presencia de sales, hay que quitarlas. Y ahora vamos a ver ahí un poquito. La parte de variables, bueno, perfil de anclaje. Bueno, ¿cómo lo voy a generar? Entonces necesito probablemente un sistema de drenado, necesito el abrasivo correcto, necesito saber si puedo reciclar el abrasivo, si no, esto, todo un tema. Variables ambientales, importantísimo. La misma ficha técnica va a decir eh, cuál es la temperatura, por ejemplo, que máxima y mínima con respecto al punto de rocío que tenemos que tener para que, por ejemplo, no haya condensación espontánea. Y la otra parte, la temperatura máxima. Es increíble, yo también he visto en donde en Limón a las 2 de la tarde, después de toda una mañana de sol ardiente, están aplicando un recubrimiento a una estructura en donde no la puede uno tocar por lo caliente que está. Bueno, oiga, no puede ser. Hay alguien que tiene que levantar la mano y decir, señores, no se aplica. Y bueno, después confirmar que tanto película húmeda y seca sea la que tiene que ser. Aquí un poco de herramientas, porque esta es la parte importante. Estas cosas no son porque, porque uno por inspiración divina llega y ve y las cosas están como tienen que estar. No, tenemos que tener las herramientas necesarias para poder hacer el trabajo que necesitamos. Eh, Comparadores visuales, referencia, pero son muy importantes. Presencias sales. Hay equipos que nos permiten hacer eso.
y que nos permiten llegar y demostrar y poder llegar y decir, efectivamente, esta estructura apta para ser recubierta y parte sin novedad. Em, Rugosidad también. Hay equipos para medir la rugosidad y podemos confirmar que efectivamente es lo que es. Variables ambientales, eh, punto de rocío, temperatura superficial, humedad relativa, todo esto, humedad, temperatura de ambiente, todas estas cosas tenemos, tenemos que medirlas y tenemos que registrarlas si a nosotros nos toca hacer una inspección. Espesor de película húmeda. Esto sirve muchísimo para saber si el aplicador está poniendo en una pasada el espesor que se requiere para que, o en una o en dos, pero el que determinemos para sabiendo con la cantidad de sólidos que tiene nuestro recubrimiento, cuánto nos va a quedar de película seca y que no sea una sorpresa que al final de terminar una viga, pues quedamos por debajo de el espesor requerido, porque eso es un problema. Si estamos aplicando un recubrimiento epóxico de poliuretano, una vez que secó, poner una capa adicional es un no, pero, o si no, hay que hacer un retrabajo importante. Y finalmente, bueno, la parte de espesor de película seca para realmente confirmar que lo que me dice el fabricante del recubrimiento que tengo que aplicar, lo apliqué. Y como último, bueno, esta parte es interesante porque también podemos medir espesor de película seca en superficies que no son planas, tuberías y demás. Ups. Y la medición de la adherencia es una cosa muy importante. Esto simplemente lo que va a hacer es que nos va a confirmar que tuvimos todos los cuidados que debíamos de tener y que aplicamos las cosas como se tenían que hacer. Y bueno, aquí llegamos a, a las conclusiones. Yo creo, espero, casi. Eh, entonces, lo primero, ¿verdad? Yo creo que quisiera que ustedes se llevaran hoy es que la corrosión es carísima y que la pagamos todos y que nos afecta a todos. Cambiar esa mentalidad de cortoplacista, ¿verdad? Lo baratico y, ¿verdad? No puede ser. Yo creo que tenemos que empezar a tener, hacer, ¿verdad? Énfasis en que lo barato sale caro, que lo mal hecho sale más caro. Y hacer las cosas bien, bueno, hacer las cosas bien, necesitamos profesionales que tengan la responsabilidad y de garantizar, ¿verdad? En los diferentes estadios, desde la concepción de un proyecto, el diseño, la ejecución, el contratista, el que revisa, el que acepta, ¿verdad? Si no está esa cadena bien, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Prácticas preventivas en los diseñadores, importantísimo. Y, y ¿verdad? Básicamente que todos estemos matriculados en la parte de la cadena que nos toque. Bueno, yo creo que con eso termino la presentación. Más bien quisiera ver si hay alguna pregunta y demás. Sí, doña Miriam, tenemos dos consultas por acá. La primera es de don Felipe Mena, que si Ajá. puede explicar qué es un producto Singa. Ok. Eh,
Lo voy a hacer muy breve porque ya estamos casi sobre el tiempo, pero después también le hacemos llegar la información. El Singa es un recubrimiento por película que tiene un contenido de zinc altísimo, en película seca del 96%. Entonces, cuando se aplica, al final es casi como tener un ano de sacrificio en todo el recubrimiento. Tiene condiciones muy interesantes, se aplica como una pintura, se puede aplicar con brocha, con rodillo, con airless, eh, y tiene esa característica de que está certificado para desempeños altos. eh, Se puede recubrir si es necesario y si no, pues se deja así, color ratón, como se veían las vigas de los puentes. Y la ventaja es que es muy sencilla de, digamos, de hacer algún tipo de reparación, porque siempre en la instalación eh, o tienen que soldar, o se rayó en el transporte y demás. Y el problema de los otros tipos de recubrimientos, que son de 2 o 3 pasos, un inorgánico, un epóxico y un poliuretano, es que en teoría habría que reconstruirlos en el momento en que hay que hacer algún tipo de reparación, pero no se hace. Al final lo que ponen es la parte, el último, para que, digamos, homogenizar. Entonces, don Federico, le mandamos y cuando usted quiera, pues nos sentamos y lo vemos con muchísimo más detalle, si usted tiene alguna aplicación. Muchas gracias. Antes de pasar a la última pregunta, voy a colocarles por acá la encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Don Rafael Barrantes nos pregunta, tal vez pueda referirse un poco a la galvanización versus el costo de la corrosión. Bueno, definitivamente las estructuras galvanizadas tienen un papel muy importante precisamente para evitar la corrosión. Lo que sí hay que tener muy claro es que el galvaniz ti- eh, tiene una vida finita. Entonces, y tiene que estar bien aplicado también. Esas son las dos cosas más importantes y no sirven para todos los ambientes. Eh, una de las cosas que ha sido muy interesante para nosotros es que hemos participado con el ICE en la protección de torres de transmisión que tienen ya muchísimos años y que el galvaniz se ha ido sacrificando como vano de sacrificio ahí también. Y entonces llega un momento en que hay que eh, recuperar esa capacidad y hacer una protección. Lo hemos hecho con Singa, porque el Singa lo que va a aplicar ahí también es otra vez zinc y va a, digamos, a recuperar esa protección. Eh, es interesante también, nos han llamado porque hay elementos que vienen galvanizados y el galvaniz o es demasiado delgado o no está bien aplicado. Entonces, eh, muy pronto las estructuras estas galvanizadas con un galvaniz deficiente empiezan a mostrar signos de corrosión. Eh, Hemos también eh, hecho reparaciones en este tipo de estructuras. Y lo último es que el galvanizado no sirve para todo. El galvanizado tiene sus limitaciones y hay que estar muy claros de qué ambientes vamos a someter al galvaniz. Eh, Tiene un rango de pH muy limitado, así es que ni zonas
alcalinas o zonas ácidas, es un no. Hay que buscar otro tipo de solución. Pero claro que sí, las estructuras galvanizadas tienen un protagonismo importante y si están bien escogidas. Creo, doña Miriam, que esas eran las consultas que teníamos por acá. No sé si desea colocar sus datos en el chat por si alguna otra persona tiene una consulta, le pueda escribir a su correo electrónico. Perfecto. Voy a ponerlo. Sí, el tema eh, de la corrupción es un tema fascinante, o sea, y es como interminable. Y así es que eh, vamos a ver. Sí, por favor, y siéntanse en total libertad. El que necesite que alguno de estos tópicos los podamos extender, que quieran ver más cosas, tanto de los equipos de control de calidad, equipos de preparación de superficies, los ánodos, el Singa, con mucho gusto. Todas estas cosas las manejamos en Tecnosagot. Bueno, muchísimas gracias a la ingeniera Miriam Zagot por la excelente conferencia. Gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Recordarles que en el transcurso de estos días les estaremos enviando el certificado de participación y si desean volver a ver la conferencia, queda colocada en el canal de YouTube. Ahí pueden compartirla también a los que no pudieron conectarse con nosotros. Muchísimas gracias, doña Miriam, de nuevo. Gracias. Muchísimas gracias, Carol. No, con todo gusto, gracias a usted y gracias a don Eric Hernández también que nos acompañó por acá. Muchísimas gracias a todos. Sí, hasta luego, muy Bueno, amables. hasta luego. Tengan todos y todas muy buenas tardes.